Bueno, en línea se encuentra con nosotros Fernando Salino. Buen día, Fer, ¿cómo estamos? Bien, buenos días, ¿cómo les va? Hola, Fer, buen día. Bien, buen día. Bueno, vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno está relacionado a lo que va a suceder en las próximas semanas, que es si se llega al dictamen, ¿no? La votación por la interrupción voluntaria del embarazo, pero todavía esto continúa en el debate en comisiones en el Senado, Fer. Sí, de todas maneras es firme la promesa que en la última semana del año esto se trate, y yo creo que va a ser así. Curiosamente, pese a la pandemia y a toda la actividad del Congreso ha sido muy superior a la del 2019, y para estas últimas semanas del año se prevén reuniones de comisión y tratamiento de diversos temas en ambas cámaras, y particularmente el 29 de diciembre estaría previsto que el Senado trate la media sanción de diputados referida a este tema. ¿No habría inconveniente, Fer, para que se llegue el dictamen y se trate el próximo 29? No, inconvenientes no hay, salvo que fuera estrategia de algún tipo dilatar el tratamiento, pero no creo que sea esta la intención. Bien. Después, bueno, el resultado de la votación es bastante incierto, toda vez que aparece como muy parejo. Están escuchando distintas presentaciones que se están haciendo en las comisiones que tratan el tema, y va a ser llevado al recinto, va a tener dictamen. El dictamen de la mayoría es muy probable que sea por la aprobación, porque en las comisiones pareciera haber mayoría. Tiene que quedar en claro para la audiencia que la composición de las comisiones no tiene que ver exactamente que coincida con la mayoría del recinto. Es decir, de las comisiones participan un grupo determinado de senadores, y en este caso, en estas tres comisiones, los que participan mayoritariamente parecieran estar a favor. Entonces el dictamen va a salir favorable, pero esto no es obstáculo para que después en el recinto la mayoría sea otra. Claro. Todo aparece como muy parejo, hay muchas especulaciones, hay muchas conversaciones al respecto. La internación de Carlos Menem aparece como un tema también que, sin que se diga, influye en esta cuestión, y algunos otros senadores, bueno, ahí está la cosa. Va a haber que esperar el 29, y en caso de empate desempataría Cristina Kirchner, que tiene posición tomada como presidenta del Senado de la Nación. Bueno, en realidad la expectativa es muy grande, ¿no? Claro. Pero además de que, este escenario del empate y que la presidenta de la Cámara de Senadores tenga que desempatar, me parece que no le gusta, pero no por una cuestión de no le gusta el tema de desempatar, porque su posición es clara, ¿no? Sino porque me parece que le gustaría que, o a todos nos gustaría que, en caso de que sea a favor, sea por una buena mayoría. Bueno, y en el caso de que sea en contra, los que estén en contra me imagino que también desean lo mismo, ¿no? Que sea contundente y que no sea la decisión de una sola persona, sino de un colectivo de personas, ¿no? Honestamente, contundencia es muy difícil que haya a esta altura. Tendrían que cambiar mucho las posiciones para que el resultado sea contundente. El resultado al momento es por un voto, por dos votos. No, parece muy difícil que esto se defina de alguna otra manera, salvo que haya conversaciones, pero tendría que haber, digamos, no es un tema donde se esté hablando que se puede cambiar un artículo o dos, y esto torcería la voluntad de quienes se han expresado en un sentido o en otro. La cuestión parece estar muy definida, y el cambio en algún aspecto parcial no, hasta donde se conoce por lo menos, no torcería el voto de ningún legislador. Lo que se podía hacer ya se hizo, y bueno, hay que pronunciarse en este sentido, y las posiciones son mayoritariamente conocidas. Hay alguna especulación en uno o dos casos. También siempre los grandes especuladores dicen que algún senador podría no concurrir al recinto. No lo sé, esa es la especulación, pero contundencia es muy difícil que haya. Claro. Puede que no sea empate, pero yo no creo que la diferencia sea mayor a 2 votos en ningún caso. Más allá de la mayoría, Fer, que tiene el Ejecutivo allí dentro de su partido, teniendo en cuenta que también es el que promueve la ley. Que hay,
De hecho, el presidente del bloque oficialista que responde al gobierno se ha pronunciado en contra del proyecto, el senador Mayán, Formosa. Lo digo así, Fer, de con una manera especie que, de... bueno, esto dice a las claras que este tema no es por bloque legislativo, sino que está muy en la conciencia de cada uno y en convicciones muy personales, de manera que los bloques han liberado absolutamente a sus integrantes para que voten según lo que su conciencia les dicte. Vuelvo a decir, el presidente del bloque oficialista va a votar en contra de la iniciativa del Ejecutivo, y esto es público, y él lo hace público y lo ratifica cada vez que puede. A partir de eso, bueno, quedan abiertas todas las especulaciones posibles, y yo creo que contundencia, vuelvo a decir, no va a haber. No va a haber, va a ser una votación de muchísima expectativa, y habrá que esperar. Inclusive, bueno, en lo que respecta a San Luis, conocemos también, los 3 senadores por San Luis tienen una posición definida, y no parece que pueda haber cambios en este sentido. Obviamente cada legislador sabe al momento de llegar al recinto, pero Eugenia Catalfamo se ha pronunciado a favor, y Claudio Poggi y Adolfo Rodríguez Sá se han pronunciado en contra del proyecto, de manera que en este sentido parece estar todo muy claro. Con respecto a lo que decías de Mayán, Fer, bueno, él en otras palabras dijo: yo ya escuché a los ministros, ya escuché a los expositores, a la Secretaría Legal, escuché a todos, después tomaré mi decisión, y así lo vamos a hacer varios, dejando entrever entre líneas que él no es el único que piensa así del bloque oficialista. Llama la atención, Fer, que teniendo en cuenta que esto viene por parte de Presidencia, ¿no lo acompañan al presidente? No. Si fuera otro tema sí llamaría la atención, pero este es un tema donde queda claro que, primero, que muchos de los senadores ya han votado este tema. O sea, en 2018 muchos se han expedido, y de un modo contundente, y tendrían que encontrar argumentos muy nuevos, porque si revisamos los argumentos de cada uno, es decir, si a alguien le pareció inconstitucional lo del 2018, la Constitución no cambió, de manera que sería complejo decir que aquel proyecto no respetaba la Constitución y este sí lo respeta. La verdad que habría que hacer un poco de magia en la dialéctica pero bueno, hay de todo, y tenemos, y puede haber cuestiones que se estén jugando, puede haber alguna presión importante, pero vuelvo a decir, estamos hablando de convicciones personales, de manera que acá no se trata de una cuestión que pueda modificarse o de algo así. La historia de la legislatura, la historia del Senado dice que ha pasado de todo y que puede pasar, pero no parece esta la perspectiva, toda vez que además los senadores también responden a un electorado en las provincias, que tiene en cada caso un pronunciamiento claro. La Iglesia está jugando su juego y está presionando fuerte, de manera que si no es la única presión la del Ejecutivo. En este proyecto se está poniendo toda la carne en el asador, y aunque no haya en juego cuestiones estrictamente económicas, que son las que suelen ser más motivantes, es un tema importante, y es una cuestión que fuentes de mucho poder se han manifestado en algún sentido, y bueno, de ahí, de esto que estoy diciendo, se desprende toda la expectativa que hay, ¿no es cierto? Claro, seguro. Fer, te traemos aquí a la ciudad capital, después de hablar de lo que está sucediendo allí en el Senado de la Nación, porque hemos visto mucho movimiento en el Consejo Deliberante, más allá de que se ha elegido la nueva mesa directiva, que bueno, eso ya estaba previsto. Lo que no estaba previsto y ha sucedido son los movimientos dentro de los mismos bloques, de los mismos partidos allí adentro, con concejales que se han ido de los partidos por los que fueron electos, otros han mostrado mucha distancia, y otros, bueno, se han quedado firmes en sus convicciones. Este movimiento, ¿a qué se deberá, Fer? ¿Cómo lo podemos analizar? La verdad que es interesantísimo lo que pasa. Mi interpretación es absolutamente dispar a la que está haciendo, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que obviamente cada partido sabe internamente lo que tiene que hacer y a quién mandar al Tribunal de Ética y a quién no. Lo que sucedió en el Consejo Deliberante es lo mismo con otros signos políticos que sucedió en la elección anterior.
Claro. No hay una forma de elegir el presidente dispuesta por la Carta Orgánica o por algún instrumento reglamentario. Sí, uno racional, lógicamente, por hábito, supone que aquel partido que tiene mayoría en el Consejo Deliberante y que además es del mismo signo político que el intendente, pone el presidente del Consejo Deliberante toda vez que está en la línea sucesoria del intendente. Estar en la línea sucesoria quiere decir que cada vez que se ausenta el intendente, el titular del Consejo Deliberante ocupa la intendencia de la ciudad de San Luis. Y si por algún caso de las causales previstas quedara acéfalo la intendencia de San Luis, la ocupa el presidente del Consejo Deliberante. Claro. Entonces, habitualmente el partido que detenta la mayoría ocupa ese espacio, ¿sí? La presidencia. Sí. Esto no sucedió ya en el año anterior. Carlos Ponce no pertenece al bloque mayoritario del Consejo Deliberante. Hubo una negociación y obtuvo la presidencia del cuerpo con el voto del oficialismo municipal. Ahora sucedió lo mismo. Un integrante de otro partido, mediante una negociación, obtuvo la presidencia del Consejo Deliberante. En realidad, si hubiera algún cuestionamiento, tendría que surgir del Partido Justicialista, que por qué razón, teniendo la mayoría en el Consejo Deliberante, van dos elecciones, digamos, de presidente, que las cede a otro partido político vía una negociación política que está dentro del marco del juego político, que además no nos hagamos los distraídos, otorga poder a quien ocupa, por supuesto, la presidencia. Eso te iba a preguntar, sí, no es dejar un margen riesgoso desde lo político, ¿no? Evidentemente los riesgos están contemplados y por algo se hace la negociación. Claramente, no estoy renegando de la negociación. Quien la hizo sabrá por qué la hizo, cómo la hizo y habrá tomado las precauciones que tenga que tomar y demás, pero quiero decir, no me parece un hecho sancionable. Hay que tener la lógica radical para sentirse problematizado, traumatizado por esto. La verdad que el radicalismo hace mucho que no ocupa la presidencia de un cuerpo colegiado en la provincia, y no está nada mal hacerlo, y si alguien con habilidad negociadora consiguió ese lugar, a mí no me parece en principio un hecho censurable, toda vez que vuelvo a decir, si queremos hablar de principios y todo, podemos estar toda la mañana, y si vamos a hablar de pragmatismo político, si no lo hacían ellos, lo hacía otro. Claro. Y vos me preguntas, ¿pero cómo sabes que lo hacía otro? Porque lo hizo el año anterior. O sea, si acompañás vos, el lugar lo ocupás vos, y si no acompañás vos, quédate tranquilo que va a acompañar otro. Y si el que acompañó antes no acompaña ahora, será porque no cumplió alguna parte del pacto, porque no consiguió que la confianza que le depositaron hace un año se les vuelvan a depositar ahora. De manera que a mí lo que se hizo me parece bastante razonable, y además hablemos claro, esto te da la posibilidad de ocupar algunos espacios que obviamente el presidente de un cuerpo colegiado tiene lugar para de elegir a determinadas personas que lo acompañen, y esas personas suelen ser de su signo político, de manera que más de un militante radical celebra poder acompañar al presidente del Consejo Deliberante laboralmente. Claro. Sí, cobrarse un sueldo, hablemos claro, porque si no se entiende, durante este año. Y que alguien de la Unión Cívica Radical salga a condenar eso, y son formas de entender la política, la verdad que es raro. Es decir, el desastre que hicieron con Macri no lo condenaron, les pareció estupendo, y a ningún tribunal de ética se le ocurrió decir que fueron parte de 4 años de un fracaso económico y político notable. Eso no les preocupó. Negri fue a hacer la unidad en Córdoba, se peleó con Mestre, no unió nada, le sirvió la gobernación en bandeja al gringo Schiaretti, se dio espacios de poder en la provincia de Córdoba inexplicables, y sin embargo lo premiaron con la presidencia del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación. Son maneras de ver la política. Los partidos políticos tienen un funcionamiento particular. A mí, hombres de la política de San Luis como Walter Ceballos, como Jorge Lucero, me merecen muchísimo respeto, me parecen buenos políticos, me parecen gente honesta, me parece gente con la que me gusta compartir algún diálogo, pero la verdad que solamente los radicales comprenden esta lógica. Viste que Pugliese había dicho, para los radicales gobernar es algo así como una tortura entre dos internas.
les encanta la interna, hablar en la convención, señalar toda una serie de principios, y eso les parece fabuloso, pero cuando hay que ocupar algún espacio de poder, y como que la cosa se les complica un poco. Así funciona la política, y bueno, en cada partido eso es lo que expresa la ciudadanía. Fer, a ese punto quería llegar, ¿no? Los tiempos van cambiando, y la verdad que sin ir a un pragmatismo exacerbante que todo lo justifica y que pacta con cualquiera para obtener cualquier cosa, me parece que esto debería estar inscrito dentro de la negociación política, y la verdad que si yo estuviera en mi partido lo celebraría. Fer, a ese punto quería llegar, ¿no? Es como que el radicalismo agarra una parte de poder y se asusta, o no sabe qué hacer y empiezan a golpearse entre ellos. Claro, sí, debe ser un buen término, se asusta. Es como un vértigo que tiene miedo que se violen principios de no sé qué cosa. Yo no me quiero meter más, es cosa de radicales. Yo de los procedimientos de 40 años atrás en la provincia los revisaría un poco, porque muy buenos resultados para ocupar espacios de poder no le dieron. Y además el poder no se declama, se ejerce. Claro. Y así funciona la política. Uno puede decir cosas muy lindas y puede tener... Que además, y de vulneración de principios hablamos, digamos, Alfonsín, que es la última ocupación concreta de espacios de poder del radicalismo, sacando lo que hicieron gobernadores del radicalismo que estuvieron después de la figura de Alfonsín, en realidad era muy claro en este sentido, y operó de otra manera, y Alfonsín defenestró absolutamente a Mauricio Macri. Bueno, el radicalismo, cuando tuvo que pactar con el macrismo por razones que ellos sabrán explicar, lo hizo. Lo hizo, sí, totalmente. Y bueno, y claramente Mauricio Macri no comparte el ideario radical. Además, cuando fueron a ocupar los espacios en el gabinete, le dieron una moneda de 5 y se la tiraron al piso. Sí, es así. Sí, y la levantaron y ocuparon lo que pudieron. Esto no lo digo yo, lo dijeron ellos. Y por eso se quejaron. Entonces, cuando alguien más joven trae otra idea y hace una negociación, y yo vuelvo a decir, muchachos, si no lo hacían esto, lo hacían otros. Claro, seguro. Lo hicieron, ya se vio en el Consejo Deliberante. No es que yo me invento una alquimia que la soñé, no. Carlos Ponce no era de justicialismo, hizo lo que había que hacer y ocupó la presidencia del Consejo Deliberante. Ahora lo está haciendo un radical y ocupa ese espacio para los radicales. No es tan difícil, y no me parece que haya una acción desleal o dolosa o tremendamente vulnerable de todos los principios del radicalismo como para tener que salir a explicarlo demasiado claramente. Está muy claro. Fer, gracias como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Abrazo, buena jornada.